Capítulo 37. En la plaza de las elecciones reinaba la confusión. Había soldados deambulando entre las sillas caídas, la comida derramada y las mesas volcadas como si hubiera tenido lugar una batalla, recogiendo cosas con tristeza entre los restos. Cuando Adamad llegó, estaban llevándose a algunos ciudadanos en camillas y un grupo de personas se había juntado frente a los peldaños que conducían a la casa de los nobles. Sabón alcanzó al grupo antes que él. Adamad aminoró la velocidad y siguió caminando, buscando a su alrededor indicios de lo que había sucedido. Habían llegado tarde. La gente había huido en medio de un caos, eso estaba claro. ¿Pero qué había sucedido? Adamad no veía a ninguno de los barberos, ni a ningún soldado caído. Las personas que yacían en el suelo no llevaban uniforme de ninguna clase, solo eran ciudadanos que habían quedado atrapados en alguna clase de fuego cruzado. Vio gargantas cortadas, sangre derramada en el empedrado, incluso algunas heridas de bala. Había familias reunidas alrededor de sus muertos. Algunas mujeres gimoteaban. Adamad llegó al grupo de soldados y lanzó un suspiro de alivio. Tamas estaba allí, junto al vicerrector y a Miali, el cocinero. El guardaespaldas de Tamas estaba cerca, observando a Miali con el ceño fruncido. También estaba allí Lady Wenceslav, y tanto Ricard Tumblar como Ondraus el tesorero se iban acercando a través de la plaza mientras las tropas de Tamas se dispersaban para ayudar a los heridos. Sabón meneó la cabeza ante algo que Tamas le había preguntado. Ambos se volvieron expectantes hacia Adamad. Tamas abrió la boca para decir algo. Charlemund, dijo Adamad. El archidiocel. El rostro de Tamas se encendió de ira. Luchó contra sus emociones por un momento y luego recuperó la compostura. ¿Cómo lo sabéis?, preguntó apretando los dientes. Adamad le contó rápidamente lo de Siemone y la confesión de Teef. Tiene que ser Charlemund, dijo Adamad. El sacerdote que describió Teef coincide demasiado con Siemone para que sea una coincidencia. ¿Y no es posible que este sacerdote esté trabajando para otra persona? No. Sí, por supuesto que era posible. Nunca había certeza absoluta. Pero era muy poco probable, y Adamad debía ser firme en su decisión. El guardaespaldas de Tamas se acercó. Acabemos con él, dijo Olem. Tenemos el nombre. Tenemos un testigo. No podemos dudar. Estoy de acuerdo, dijo Sabón. Tamas cerró los ojos. Debe hacerse. Adamad observó al mariscal. Se dio cuenta de que estaba asustado. Charlemund era el único miembro de la junta que tenía poder para aplastarlo por completo. Tamas podía dejarlo estar y esperar al próximo asesino, o podía atacar y arriesgarse a desatar la ira de la iglesia. Adamad no le envidiaba tener que tomar esa decisión. Lentamente, Tamas fue estudiando el rostro de quienes lo rodeaban. Su mirada se detuvo en el cocinero. Miali asintió levemente con la cabeza. Allí había algo que Adamad se había perdido. ¿Por qué vino a por ti?, le preguntó Tamas al cocinero. Miali dejó la mirada perdida por un momento, con una mueca en el rostro. Eso es algo confuso, respondió. Julene es una Predeiri. Sabe que habito un cuerpo mortal. Quizás ella les avisó. O quizás haya nuevos participantes en el conflicto. Tamas esperó que llegaran Ricard Tumblar y Ondraus. Cuando estuvieron allí, dijo. Charlemund ha traicionado nuestra causa. No lo toleraré. No sé si su traición ha contado con la bendición de la iglesia. No me importa. ¿Quién está conmigo? Yo, dijo Ricard dando un paso adelante. Yo, dijo Lady Wenceslav. Prime Lector asintió con la cabeza. Por supuesto, resopló Ondraus. Preparad los caballos y los carruajes, dijo Tamas. Traedme todo soldado que tengamos a mano. Voy a arrestar al archidiocel. ¿Pretendes ir tú a él?, preguntó Sabón. ¿Por qué no convocas una reunión? Cuando venga, lo arrestaremos. Tenemos que obligarlo a mostrar sus cartas, dijo Tamas. Sus espías le dirán que el ataque a Miali ha fracasado y que él ha quedado expuesto. Si huye, confirmamos su culpabilidad. Si se queda, lo confrontamos. De cualquier manera, no lo dejaré escapar. Moveos. Los soldados se pusieron en movimiento y Adamad fue apartado a un lado. Tamas se detuvo junto a él, apoyando su peso sobre la muleta, y le puso una mano en el hombro. Buen trabajo. Id a casa. Haced las maletas. Bajó la voz. Sacad a vuestra familia del país. Si todo va bien, vos y vuestras habilidades me seréis útiles en el futuro. ¿Estaba bromeando? Adamad le estudió la expresión del rostro. No. Hablaba en serio. Muy en serio. Tamas se alejó temblando como una marioneta al caminar, con la muleta chasqueando contra el empedrado.
Los indicios de los leones de las cavernas no hacían sino aumentar a medida que el grupo de Daniel iba acercándose a la cima. Los perros tiraban de sus arneses a pesar de las reprimendas de Rina. La mitad del tiempo querían perseguirlos. La mitad del tiempo gimoteaban y tironeaban de Rina para volver por el sendero. Daniel sintió que sus propios nervios comenzaban a crisparse. En su mente, los leones de las cavernas estaban justo detrás de cada pequeño ascenso, de cada piedra, esperando para atacar. Los ojos desorbitados de sus compañeros le decían que ellos pensaban lo mismo. Y, sin embargo, no los estaban rastreando a ellos. Todo indicaba que las criaturas iban por delante, siguiendo en grupo a los queseños. A juzgar por las huellas, había al menos 70 criaturas, y su número aumentaba kilómetro a kilómetro. Encontraron el primer cadáver parcialmente devorado. Lo habían arrastrado a un lado del sendero. Estaba desgarrado y mutilado, empapaba la nieve de sangre, pero era fácil darse cuenta de que era un león de las cavernas. Capoel se puso en cuclillas a su lado y buscó con los dedos por la nieve. Daniel la vio meter algo en su morral. Se acercó a ella. ¿Qué lo mató?, preguntó. Ya tenía una idea bastante aproximada. Capoel hizo el gesto de disparar un fusil. Él asintió con la cabeza. Así que los queseños saben que los están siguiendo. Y estas criaturas se alimentan de su propia especie. ¿Cuánto falta para llegar a la cima?, preguntó cuando vio que Bo se había acercado. Creo que no estamos lejos, dijo Bo. Solo en una ocasión he llegado a esta altitud. Se volvió hacia el monje. ¿Del? El guía había palidecido al ver el cadáver del león. Lentamente, con las manos temblando, levantó un brazo y señaló adelante. Allí, atinó a decir. Daniel le siguió la mirada hacia un saliente donde el sendero desaparecía. ¿Tan cerca? Daniel frunció el ceño. ¿Dónde está la ciudad? Allí, repitió Del. Ya verás a qué se refiere, dijo Bo. Les llevó menos de media hora alcanzar el lugar que Del había indicado. Subieron a un montículo empinado que había en el camino. Daniel se detuvo a recuperar el aliento, solo para perderlo al ver lo que tenía delante. Estaban ubicados en el borde de un gran cráter. Debía de tener decenas de kilómetros de diámetro y cientos de metros de profundidad. Daniel se tambaleó, pero luego recuperó el equilibrio. Había árboles allí abajo, de especies que nunca podrían haber sobrevivido a esa altitud. Rodeaban todo el borde interior y se elevaban majestuosos. Daniel casi podía estirar la mano y tocar la copa de los más cercanos. Pero estos árboles habían muerto hacía mucho tiempo. Tenían la corteza chamuscada y las ramas desnudas y retorcidas. En otra época habían sido una arboleda enorme. Ahora parecían el cementerio de un lugar maldito. Pasando los árboles estaban las ruinas de una vasta ciudad. Buena parte del cráter estaba llena de edificios. Más edificios que los que había en todo Adopest, y muchos de mayor altura. Ahora no eran mucho más que cascarones de piedra. Tenían las fachadas ennegrecidas como los árboles y ventanas sin postigos que parecían las cuencas oculares de unos cráneos de 1000 ojos. La escena le produjo un escalofrío a Daniel. La caldera Kresim, dijo Del con la voz temblorosa. La expresión de Bo era sombría. La protección de Kresimir fue desvaneciéndose a través de los siglos. El ácido y el calor del volcán mataron a los árboles y quemaron los edificios. Nada vive aquí arriba. Excepto los leones de las cavernas, dijo Daniel. No sé cómo hacen. Algo los mantiene con vida, dijo Bo. Daniel vio un lago en el centro de la caldera. También había parcelas de árboles, estanques y montículos vacíos que durante la era de Kresimir habrían sido parques donde jugaban los niños. Daniel se imaginó que en otra época las aguas de la caldera habrían fluido limpias y hermosas. Desde allí arriba, se veía a las claras que el lago tenía un color marrón de podredumbre. Burbujeaba y humeaba, y desde su centro se elevaba una gran columna de vapor y humo. A lo lejos se oyó el grito de un león de las cavernas. «Colocad bayonetas», dijo. Detrás de él sonó el traqueteo de las armas mientras los guardias se preparaban. Bajaron al cráter y se dispersaron. Daniel se ubicó entre Del y Bo. «¿Dónde está el Coliseo?», preguntó. Del no respondió. A Daniel le pareció oír un gemido proveniente del monje. Pero, claro, podrían haber sido los perros. Se habían quedado en completo silencio desde que llegaron a la caldera. El pico del sur tenía una cima propiamente dicha cuando Kresimir fue invocado, dijo Bo. Se dice que cuando tocó el suelo, la tierra misma cayó por debajo de él. La montaña entró en erupción y vomitó hollín y ácido por el aire, lo suficiente para cubrir todo Adro. Los Predei apenas sobrevivieron. Cuando todo se calmó, se había formado la caldera y Kresimir se encontraba en la orilla del lago del pico.
Señaló con el dedo hacia el centro de la caldera. ¿Allí está el Coliseo?, preguntó Daniel. Del asintió con la cabeza. Necesitaré algún lugar desde donde poder disparar hacia el interior. Cuanto más lejos, mejor, pero necesito tener una buena vista. Del se quedó pensando unos momentos. El palacio de Kresimir. Seguidme, puedo llevaros hasta allí. Avanzaron en silencio por lo más profundo del bosque muerto. Sus pasos resonaban en el camino empedrado, y de pronto Daniel observó que no había nieve. El suelo estaba a la vista, y hasta la maleza y los arbustos más resistentes habían muerto hacía mucho. También notó que el aire se estaba tornando más cálido. ¿Algún remanente de la protección de Kresimir sobre la ciudad sagrada? ¿O era el calor del centro del volcán? ¿Podrían siquiera acercarse al lago del pico? Quizá los ahuyentaran un calor insoportable y gases venenosos. No contaban con la protección mágica que tenían Julene y la camarilla de Kez. Daniel miró a Bo. Cada vez tenía peor cara. No creía que fuera capaz de proteger una mosca, mucho menos a todos ellos. Encontraron los siguientes cadáveres en el lindero del bosque, en la ladera más cercana de una pequeña colina. A medida que se acercaba, Daniel vio que aquellos no eran solo leones de las cavernas. Entre los restos de al menos 6 o 7 leones, había un guardián hecho trizas. Su mano, que había perdido toda la carne de los huesos, aún sujetaba la garganta de un león muerto. Daniel se cubrió la nariz con un pañuelo para tapar el olor. Los cadáveres no llevaban allí el tiempo suficiente para comenzar a descomponerse, pero los leones estaban pútridos, y su hedor era mucho más intenso allí arriba, donde el frío había comenzado a desaparecer y el viento no lo dispersaba. Capoel siguió caminando. Se detuvo al otro lado de la colina, aún a la vista, y les hizo señas con los brazos. Daniel se alegró de dejar atrás los cadáveres. No por mucho tiempo. Se detuvo junto a Capoel y tuvo que tragarse la bilis. Oyó que detrás de él alguien vomitaba su desayuno. Echó una mirada rápida. Se trataba de Bo. Hubo una violenta batalla en aquel lugar. Los guardianes se habían defendido en el centro de un pequeño parque. Probablemente mientras Julene y los privilegiados queseños escapaban hacia el corazón de la ciudad. Había muerto una docena de ellos, y el triple de leones de las cavernas. Sus restos yacían desparramados por el antiguo parque. Cerca de allí yacía un guardián con un brazo levantado sobre un asiento de piedra, con las entrañas esparcidas por el suelo, frente a él. Se habían alimentado de él a toda prisa. Estos seres están hambrientos, dijo Rina. Los perros se acurrucaban a sus pies, poco dispuestos a alejarse de su ama. Corren como si estuvieran cazando, como si tuvieran un propósito de atacar y matar, pero cuando hay una muerte, se detienen para comer. Están famélicos. Daniel tragó saliva. ¿Están hambrientos? ¿Es por eso por lo que persiguen a los queseños? Eso era algo mucho más sencillo de digerir, aunque no menos peligroso, que la idea de que a los leones los guiaba alguna fuerza o inteligencia sobrenatural. Rina se encogió de hombros. Es posible. Pero los leones de las cavernas no cazan en manada, ni siquiera en las peores circunstancias. Son criaturas solitarias. ¿Cómo puede haber tantos en la montaña?, preguntó Bo. Aquí no hay nada que comer. Nunca he oído hablar de que hubiera más de uno o dos en toda la ladera de una montaña. Nadie parecía tener respuesta. Daniel examinó sus pistolas y su fusil para asegurarse de que estuvieran cargados, luego aspiró un poco de pólvora. Le temblaban las manos. Su cuerpo le exigía que tomara más. La necesitaría. Resistió el impulso. Si se echaba mucho más, quedaría ciego de pólvora. Pero, claro, sin la fuerza extra quedaría muerto. Aspiró un poco más. El reguero de violencia y muerte los llevó por el parque hasta un bulevar que parecía llegar hasta el centro de la ciudad. En el camino había sangre y trozos de carne de guardián y de león de las cavernas, arrastrados por los leones en plena persecución de los privilegiados queseños. Mientras se adentraban en la ciudad, Daniel mantuvo la vista en los edificios. No se oía ruido procedente de ninguno de ellos, aunque debería haberles llegado el aullido del viento o el movimiento de animales pequeños. Nada. La ciudad estaba completamente muerta, incluso los elementos, y a Daniel le helaba el alma. Una mano se le apoyó en el hombro, y Daniel se volvió fusil en mano y casi destripó a Del con la bayoneta. Daniel trató de calmarse. El corazón iba a salírsele del pecho. Disculpad, le dijo. El palacio queda hacia allá, dijo Del. Señaló con el dedo hacia el corazón de la ciudad. Cambiaron de rumbo siguiendo las indicaciones del joven monje. Daniel, aunque la ciudad lo aterrorizaba, se alegró de apartarse del camino que habían seguido los leones y los privilegiados.
Encontraría el palacio de Kresimir e iría eliminando a los privilegiados desde una distancia segura, y no tendrían suficiente poder para invocar a Kresimir. Durante todo el camino de regreso hasta su hogar, Adamat oyó rumores acerca de la masacre de la plaza de las elecciones. Casi todo el tráfico se alejaba de la plaza. El rumor estaba circulando con rapidez y había señales de la cuerda por doquier. La gente se salvaguardaba de la mala suerte y los malos presagios. Una masacre durante el festival de Sanadom era algo bastante malo, y la mayoría prefería quedarse en casa. Adamat esperaba poder contratar inmediatamente un carruaje que lo llevara a Ofendale. Buscaría a su familia y saldría del país, y entonces. Sousmith. Llamó mientras colgaba su chaqueta en el perchero. Se detuvo. Había 3 chaquetas de más colgadas. Cerró los ojos. Otra vez, no. No puedes dejarme en. Adamat entró en la sala de estar y se quedó helado. Lord Betas y sus 2 matones estaban de pie al fondo de la habitación. Astrid estaba entre ellos, con las delgadas manos de Lord Betas apoyadas en sus hombros. Parecía una mosquita indefensa atrapada en una telaraña. Ver a su hija pequeña casi le paró el corazón a Adamat. Una cosa era saber que ella estaba en peligro. Verla allí en las garras de Lord Betas era algo completamente distinto. Sousmith estaba sentado en el sofá. Había regresado de inmediato después de la visita a los barberos. Tenía el rostro pálido y sudoroso. Respiraba con dificultad y se apretaba la herida con una mano. Lo siento, dijo Sousmith en voz baja. Ya estaban aquí. Sousmith me ha contado vuestra visita a los barberos, dijo Lord Betas. No había emoción en su voz, ni una pizca de compasión o pena. Sobrevivisteis a 3 asesinos. Bravo. Soltadla, dijo Adamat cansado. De pronto, la presión de los 2 días anteriores se le acumuló de manera horrible. Lo único que quería era dejarse caer en su silla favorita y dormir el resto del día. Parecía que eso ya no era una opción. Ponedme al tanto, dijo Lord Betas. ¿Cómo está Teef? Pudriéndose en diente negro, le espetó Adamat. ¿Cómo está Lord Claremonte? La expresión de sorpresa desapareció tan rápido del rostro de Lord Betas que quizá no hubiera estado allí en absoluto. Astrid, ¿estás bien? Preguntó en voz baja. La pequeña asintió con la cabeza. Tenía el rostro manchado de tierra y el vestido arrugado por haber dormido con él, pero parecía ilesa. Estoy bien, papá, le respondió. ¿Tienes miedo? Ella aprestó los dientes y negó con la cabeza. Esa es mi niña. ¿Te han hecho daño? Volvió a menear la cabeza. ¿Por qué está Teef en diente negro? Preguntó Lord Betas. Porque había hecho un trato con Tamas. Lo quebrantó al intentar matarme. Lord Betas frunció el ceño. ¿Por qué no me dijisteis que él y Tamas habían hecho un trato? Porque no lo sabía. ¿En serio? Lord Betas apretó los hombros de Astrid. Ella trató de soltarse, pero él la sostuvo con firmeza. Sí, maldición. No lo sabía, lo juro. Lord Betas aflojó la mano. Confío en que habréis descubierto al traidor. Tamas se dirige a arrestar a Ricard Tumblar, ¿verdad? Lord Betas no tenía grandes motivos para pensar que el traidor era Ricard, salvo que hubiera estado ayudando a incriminarlo desde el principio. ¿Qué intereses tiene Lord Claremonte en todo esto? Preguntó Adamat. ¿Por qué le interesa la política de aquí? Ni siquiera es Adrano. Los intereses de Lord Claremonte son los de la sociedad mercantil Brudania Gurla, respondió Lord Betas, que dependen de los éxitos de los 9. ¿Cuál es su posición? Neutral, dijo Lord Betas. Un empujón aquí. Un poco de presión allá. Eso es todo lo que vos necesitáis saber. Bien, ¿cuándo arrestará Tamas a Ricard Tumblar? Nunca. ¿Por qué no? Está yendo a arrestar a Charlemund, el verdadero traidor. Lord Betas retorció los hombros de Astrid con crueldad, ella lanzó un grito de dolor. Todas las pruebas apuntan a Ricard, dijo Betas. ¿Qué os hace pensar que es Charlemund? Se mencionó su nombre frente al mago de la pólvora de Tamas. ¿Qué podría haber hecho yo? Adamat avanzó un paso. Atrás. Gritó Lord Betas. Sus matones se pusieron alerta y le lanzaron a Adamat una mirada amenazadora. Hacedle daño y seréis hombre muerto. Junto con el resto de vuestra familia, dijo Lord Betas. Betas, dijo Adamat. Juro en nombre de los 9 que si hacéis daño a mi hija os destruiré a vos y a vuestra casa. Abatiré a Lord Claremonte como si fuera un perro callejero al que se me antojara matar a patadas. Adamat sintió que algo frío se le movía en las entrañas. Lord Betas inhaló bruscamente. Aflojó las manos de los hombros de Astrid, y la niña se soltó. Adamat la atrapó con una mano y la colocó detrás de él. El paleador de carbón extrajo un cuchillo. El otro, una pistola.
Lord Betas los hizo detenerse con un gesto de advertencia. Esto aún puede solucionarse. Vos sois demasiado valioso para perderos, Adamat. No os mataremos, aún. ¿Cuándo tendrá lugar el arresto? En cuanto Tamas reúna a sus hombres. Betas tenía la intención de advertir a Charlemund. ¿Dónde? En su casa. Más os vale estar diciendo la verdad, dijo Lord Betas. Cale. El paleador volvió la cabeza. Ve a la casa. Avisa al archidiocel. Dile que te envía el demente. Si el duque sigue allí, deberían ser capaces de tenderle una trampa a Tamas sin mayor dificultad. El paleador asintió con la cabeza. Le lanzó una mirada de advertencia a Adamat, le dio un empujón para poder pasar y salió corriendo por la puerta de entrada. ¿Por qué trabaja Claremonte con el archidiocel? Preguntó Adamat. Y si es así, ¿por qué intentó matarme Charlemund? Se supone que yo también estoy trabajando para Claremonte. Betas lo miró con frialdad. Una mano no sabe qué es lo que hace la otra. Semejante estrategia tiene su precio, que a vos casi os ha tocado pagar. La tarea de Charlemund era simplemente matar al dios impostor, Miali. Se entusiasmó demasiado. Y habéis de saber una cosa. Charlemund no es nada más que una mano. Claremonte usa a la gente como él para sus propios fines. Nadie usa a un archidiocel. Claremonte sí. ¿Con qué fin? Eso está más allá de vuestra comprensión, dijo Lord Betas. Me habéis decepcionado, Adamat. La niña iba a ser una muestra de buena voluntad, un presente para vos por obedecer. Pero ahora creo que regresará conmigo. Tengo hombres que disfrutan con ese tipo de cosas. Dio un paso adelante y le hizo un gesto al hombre de la pistola. Adamat apretó los puños. Está bien. Dijo. Lord Betas se detuvo. No van a arrestarlo en la casa. Está en la catedral, oficiando la oración de la tarde. Por favor, dejad a mi hija aquí. A Lord Betas se le encendieron los ojos. ¿Me habéis mentido? Esa es la verdad, lo juro. Abismos. Tú, le hizo un gesto al matón, quédate aquí. Si tratan de irse, mata a Adamat, y luego al boxeador y a la niña. Lord Betas salió de la habitación golpeando con el hombro a Adamat al pasar. Adamat gruñó. Lord Betas llegó a la calle y echó a correr con los faldones de la chaqueta flameando detrás de él. Adamat lo observó desde la ventana hasta que se perdió de vista. Lanzó una larga bocanada de aire. ¿Estás bien, papá? Preguntó Astrid. Sí. Me alegro mucho de que estés a salvo. ¿Cómo está tu madre? Preocupada. Gritó cuando me llevaron. ¿Le hicieron daño? ¿Y tu hermano, él está bien? A Yusef le cortaron el dedo. Ni siquiera se quejó. Es un muchacho muy valiente. ¿Qué sucederá ahora, papá? No lo sé. Adamat no podía seguir estando allí cuando Betas regresara. Significaría la muerte para todos. Por lo que se veía, Sousmith apenas podía caminar, y Astrid era solo una niña, pero Adamat debía advertir a Tamas. Quédate aquí, le susurró a Astrid. Dijo el matón al ver que Adamat se dirigía al otro lado de la habitación. Él se detuvo y levantó las manos. El matón apuntó con la pistola alternativamente hacia Sousmith y hacia Adamat. Sousmith tenía los ojos cerrados y las manos sobre la herida. Respiraba superficialmente. Estimando que Sousmith supondría una amenaza menor, el matón se decidió por apuntar a Adamat. Solo quiero un trago, le dijo Adamat. El otro entrecerró los ojos. Por favor. Adamat levantó las manos para mostrarle que estaban temblando. Bien, dijo el matón. Os estaré vigilando para asegurarme de que no tenéis un arma ahí dentro. ¿Qué? Preguntó Adamat. ¿Una pistola cargada en el gabinete de licores? Estás loco. Si crees que voy a sacar un cuchillo, ponte ahí. Señaló el sofá. El matón se apartó de Adamat hasta quedar cerca del sofá. Os estoy vigilando. Bien. Adamat extrajo una botella del gabinete. ¿Vino? El matón meneó la cabeza. Adamat descorchó la botella, se tomó unos momentos para desenroscar el corcho del sacacorchos y lo dejó en un estante. Sirvió 2 copas. El cuello de la botella golpeteaba contra el borde de las copas a causa del temblor de sus manos. Se acercó al matón. ¿Estás seguro de que no quieres un poco? Dejaré que vos bebáis primero, dijo el otro. Conozco todos los trucos. No hay trucos, dijo Adamat meneando la cabeza. ¿Me crees capaz de envenenar una botella de vino de 200 cranas? Además, el veneno no es lo suficientemente rápido. De todas formas tendrías tiempo de dispararme antes de morir. Sousmith. ¿Vino? El boxeador asintió levemente con la cabeza. Disculpa, le dijo al matón levantando las copas para mostrarle que no tenía intenciones de hacerle daño al pasar a su lado.
Dejó caer ambas copas al mismo tiempo. Una mano desvió la pistola, la otra apuñaló al matón en el cuello con el sacacorchos. La pistola se disparó, y dejó sordo a Adamat. El cristal de una ventana estalló y Astrid lanzó un grito. Adamat luchó con el matón con una mano y empujó con la otra. Ambos cayeron sobre Sousmith. El boxeador lanzó un gruñido. Pasó su enorme antebrazo por encima de la cabeza del matón y lo inmovilizó. Adamat permaneció sobre él hasta un rato después de que hubo dejado de luchar. Lo agarró de las solapas de su chaqueta, se quitó de encima a Sousmith y lo dejó caer al suelo. El boxeador gimió, retorciéndose sobre el sofá. Podrías haberme advertido, dijo, tanteándose la herida. Estoy sangrando de nuevo. No seas niño, respondió Adamat. Se aseguró de que el matón estuviera muerto y levantó la mirada. Astrid lo observaba todo desde el corredor. Ve a tu habitación, le dijo. Astrid se quedó allí, temblando. Adamat se puso de pie, se quitó la chaqueta ensangrentada y la arrojó al suelo. Levantó a Astrid en brazos. Lamento que hayas tenido que ver eso. ¿Estás bien? Sí, papá. Le temblaba la voz. Buena niña. Necesito que seas fuerte, mi amor. Necesito que vayas con Sousmith. Tienes que ocultarte con él. Sousmith se levantó del sofá lentamente, con una mueca de dolor. No soy niñera, dijo. ¿A dónde vas? Tengo que ir a avisar a Tamas. Y una mierda, gruñó Sousmith. Iré yo. Se tropezó y consiguió frenarse con el brazo del sofá. Llévate a Astrid, dijo Adamat. Llevó a la pequeña hasta donde estaba Sousmith y colocó su manita en la de él. Ocúltate. Protégela. Por favor. Respiró hondo. Pronto sabrás si he fallado. Solo, manténla bien lejos del orbetas. Sousmith se quedó mirándolo un momento, luego asintió levemente con la cabeza. Gracias, amigo mío. No me pagas lo suficiente, gruñó Sousmith. Se contarán historias sobre tu sacrificio, dijo Adamat. Fue a su despacho y abrió un baúl grande y corriente que había en el rincón. Extrajo su espada corta de su funda y examinó la hoja y la empuñadura. La espada no era gran cosa. Se la había otorgado el ejército, antes de que él se convirtiera en inspector. No tenía adornos y contaba con una guarda ovalada por encima de la empuñadura. Estaba en buenas condiciones. Adamat oyó pasos detrás de él. No la he tocado durante una década. Parece estar en buen estado. Más te vale, dijo Sousmith. Adamat se volvió. Sousmith le ofreció una pistola, junto con munición extra y algunas cargas. Buena suerte. Se dieron la mano, y Adamat salió de la casa.